En esta ocasión vamos a hacer el problema del capítulo 3, el problema 26 del libro de Fundamentos de Física del autor Serway, y es la 10ª edición. Nos menciona lo siguiente: la distancia récord en el deporte de lanzar boyiga de vaca es de 81.1 metros. Este lanzamiento récord lo estableció Steve Urner de Estados Unidos en 1981. Suponiendo que el ángulo de lanzamiento inicial fue 45 e ignorando la resistencia del aire, determine, inciso A, la rapidez inicial del proyector, inciso B, el tiempo total en que el proyectil estuvo en el aire, inciso C, de forma cuantitativa, cómo cambiarían las respuestas si el ángulo de lanzamiento fuera mayor a 45 grados. Entonces vamos a realizarlo. Vamos a anotar los datos. Recordemos que este es un problema de tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles. Tenemos algunos datos que sería la distancia récord, entonces ese sería el alcance al cual a veces le ponemos x. Voy a suponer x inicial igual a 0 metros. Voy a poner x final igual a 81.1 metros. Y bueno, nos dice que se lanza a 45 grados, es decir, teta inicial es igual a 45 grados. Ignorando la resistencia del aire, obviamente, para poder aplicar las ecuaciones que conocemos, nos pide determinar la velocidad inicial del proyectil, pero como magnitud, entonces hay que tomarlo en cuenta. Nos pide el tiempo total en que el proyectil estuvo en el aire, es decir, el tiempo de vuelo. Este sería inciso A. Inciso B. Inciso C, de forma cuantitativa, cómo cambiarían las respuestas si el ángulo fuese mayor a 45 grados. Ahorita lo analizamos al final para poderlo hacer, ¿no? Bueno, entonces, en la medida de lo posible, recuerden que es mejor descomponer el movimiento en las dos dimensiones. La velocidad inicial en x pues tiene que ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 45 grados. La velocidad inicial en y pues tiene que ser igual a la velocidad inicial por el seno de 45 grados. Y con esto pues ya podríamos nosotros separar ese movimiento de las componentes, o sea de x y de y. Del que más conocemos pues sería del movimiento en x. Por lo tanto analizaríamos la ecuación para el desplazamiento en x en el tiro parabólico. Recuerden que el desplazamiento en x en tiro parabólico es un desplazamiento a velocidad constante, que sería a velocidad inicial en x, si ustedes quieren, por el tiempo. Este sería la fórmula que tenemos del desplazamiento en x. Voy a reemplazar velocidad inicial en x por esta velocidad que tengo aquí, ¿no? Tendría x es igual a x inicial, que de hecho la vamos a suponer como 0, entonces de una vez la voy a cancelar. Nos quedaría velocidad inicial por el coseno de 45 por el tiempo. Esta sería una ecuación con las cuales yo voy a resolver este problema. Entonces vamos a ponerlo por aquí y necesitamos otra ecuación. Aquí tengo una ecuación y dos incógnitas, que sería velocidad inicial, que es la que me piden, y el tiempo, que también me lo piden en el inciso B. Para el desplazamiento en y, pues vamos a suponer que parte de la altura y inicial igual a 0 y que llega a la misma posición y final igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces podríamos usar alguna de las ecuaciones que tenemos por ahí para caída libre. Recuerden que la componente en este tipo de movimiento en y es la de caída libre. Entonces tendríamos que buscar cuál de ellas me permite relacionar la velocidad inicial y el tiempo. En este caso pues sería la primera. Y final es igual a y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos que y inicial pues es 0, entonces esta la voy a cancelar, esta también, y me quedaría 0 igual a velocidad inicial en y
por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Todos los términos de esta ecuación tienen por lo menos una t. Entonces puedo eliminar una t si divido toda la ecuación entre el tiempo, ¿no? Me quedaría 0 igual a velocidad inicial en y por el tiempo, perdón, ya sin el tiempo porque lo dividí, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos que la velocidad inicial en y es igual a velocidad inicial como magnitud por el seno de 45. Entonces 0 es igual a velocidad inicial seno de 45 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como nos pide primero la velocidad inicial, lo que yo recomiendo pues sería de esta ecuación despejar el tiempo. El tiempo sería igual a x, el alcance final que nos lo da el problema, entre la velocidad inicial por el coseno de 45. Y este tiempo lo vamos a sustituir precisamente en esta ecuación. Permítanme corregir aquí, dividí entre el tiempo, entonces aquí nada más me queda un tiempo. Entonces vamos a sustituirla ahí. Lo que tendríamos sería 0 igual a velocidad inicial por el seno de 45 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo, donde el tiempo es igual a x sobre velocidad inicial por el coseno de 45 grados. Voy a empezar a resolver esta ecuación. Este término de aquí completo está restando, pasa sumando del otro lado y me quedaría x por la gravedad sobre 2 velocidad inicial por el coseno de 45 grados. Esto tendría que ser igual a velocidad inicial por el seno de 45 grados. Si intento despejar la velocidad inicial, aquí está dividiendo, pasa multiplicando. Este seno está multiplicando, pasa dividiendo y me quedaría lo siguiente. X por la gravedad sobre 2 coseno de 45 por el seno de 45 es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de x por la gravedad sobre 2 coseno de 45 grados por el seno de 45 grados. Solamente habría que sustituir. Velocidad inicial sería igual a la raíz de x final, que era 81.1 metros, si no me equivoco. Ahorita lo corroboramos. 81.1 metros por la gravedad, que serían 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por 2 coseno de 45 seno de 45. Y eso me daría el inciso A, que es la velocidad inicial. Vamos a hacerlo aquí al lado. Sería la raíz cuadrada de 81.1 por 9.81 entre 2 por el coseno de 45 por el seno de 45 grados. Y me da 28.2062 y serían metros sobre segundo. Entonces esta sería el primer inciso, ¿no? La velocidad inicial. Ya cuando tengo este valor, pues va a ser muy sencillo encontrar el tiempo, porque de hecho ya lo tenemos despejado. Recuerden que este valor pues es el inciso A. Por aquí ya habíamos despejado el tiempo. Esta es la ecuación que tenemos para el tiempo. Entonces podemos usarla para encontrar el inciso B. Bueno, el tiempo va a ser el siguiente. El tiempo de vuelo, pues habría que evaluar esta ecuación, que sería x final, que es el alcance, 81.1 metros, entre
velocidad inicial, que es la que acabo de encontrar, 28.2062 metros sobre segundo, por el coseno de 45 grados. Y con eso encontraría yo el tiempo. Entonces vamos a hacerlo, 81.1 entre 28.2062 por el coseno de 45 grados. Y me va a dar 4.0662 y serían segundos. Y este sería el segundo resultado del inciso B. Cabe recalcar que idealmente, o bueno, lo más correcto hubiera sido si nos hubieran dado la altura de la persona, pues la persona estaría aquí. La lanza desde esta posición, entonces sí tendría una Y inicial, la lanza y llega hasta una Y final igual a 0, ¿no? Entonces ahorita supuse que Y inicial era igual a Y final, entonces por ahí habría un poco de variación con la medición pues real, ¿no? Bueno, y el inciso C nos pregunta de qué forma, de forma cuantitativa, cómo cambiaría la respuesta si el ángulo de lanzamiento fuera mayor a 45 grados. Me imagino que al referirse a la respuesta sería al tiempo y a la velocidad inicial. Y bueno, si tiene el mismo alcance, si el ángulo es menor a 45, aquí vamos a tener un factor. Este de aquí pues nos va a hacer que aumente o que disminuye. Recuerden que el coseno para ángulos menores para ángulos pequeños pues se aproxima a 1 y el seno pues se aproxima a 0, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una riña matemática, por decirlo así, entre el coseno y el seno, mientras el ángulo es mayor o menor a 45 grados. Cuando es mayor a 45, recuerden que el seno cuando es 90 es 1, que sería lanzarlo completamente hacia arriba, lo cual no serviría de nada para el alcance. Y el coseno pues sería 0, ¿no? Entonces también tendríamos por ahí alguna situación matemática. Y el tiempo, bueno, el tiempo sí es más claro. Si el ángulo es mayor a 45 grados, pues el tiempo de vuelo pues va a aumentar. Lo que va a pasar es que lo va a aventar, va a llegar un poco más arriba y va a llegar menos lejos, ¿no? Como por aquí. Si lo lanza más arriba, pues lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Entonces puede hacer esto y llegar hasta este punto. Entonces para el tiempo de vuelo aumenta, pero la distancia disminuye, ¿no? Para el caso de la velocidad inicial, pues bueno, sería cuestión de analizar un valor en específico. Por ejemplo, si calculamos para 30 grados, no sé si me ocurre. Perdón, dice mayor, voy a calcular 60 grados. Entonces la velocidad aumenta, ¿no? En 60 grados, pero me voy a aproximar, voy a ponerle 80 para que vean qué es lo que pasa. La velocidad pues también aumenta, ¿no? Entonces predomina el valor de recuerden que mientras el coseno sea más pequeño, pues va a incrementar este valor, y si el seno es más grande, pues también si fuera 1, pues va a salir completamente hacia arriba, ¿no? No le podemos dar 90 porque habría una inconsistencia matemática. Recuerden que el coseno de 90 pues es 0 y dividir entre 0 pues no se puede, ¿no? Si quieren podrían darle un valor muy cercano, no sé, 89 grados tal vez, para poder sacar un valor, ¿no? 150. Entonces con esto que analizamos podemos decir que si θ es mayor, si θ inicial es mayor, pues también la velocidad es mayor, entonces θ inicial es proporcional de alguna manera, es proporcional a la velocidad.
Entonces, a mayor teta, mayor velocidad inicial, a menor teta, menor velocidad inicial. ¿Sí? Para tener este mismo alcance, ¿de acuerdo? Suponiendo que vamos a tener ese mismo alcance. En el caso del tiempo, también suponiendo ese mismo alcance, pues tendríamos un mayor tiempo, ¿no? Recuerden que el coseno de un ángulo mayor a 45 pues va a ir disminuyendo y llegaría hasta 0 cuando es 90 grados, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer para llegar a este mismo alcance pues sería aumentar el tiempo, lanzarlo más rápido para que pueda llegar aquí al mismo punto y pues va a tener más tiempo de vuelo. Voy a borrar esto, suponiendo lo que nos pregunta de que las respuestas anteriores, si yo lo lanzara a un ángulo mayor a 45 y llega al mismo punto, pues lo que haría es esto. Entonces va a tardar más en llegar, incluso si lo aviento más hacia arriba, pues tengo que darle más velocidad para que alcance a llegar a este punto, ¿no? De manera vertical nunca va a llegar, o sea, si lo lanzo completamente vertical, pues no hay manera de que avance en X. Entonces, a conforme mayor ángulo, mayor velocidad y mayor tiempo de vuelo. Siempre y cuando supongamos que se mantiene el alcance, ¿no? Que el alcance es el mismo. Y bueno, con esto terminaríamos este problema. Espero al final no haberlos confundido. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Y si no, pues sería todo, ¿no? También el tiempo es proporcional pues al ángulo inicial, ¿no? Entonces a mayor, si quieren lo escribimos aquí, a mayor ángulo inicial, mayor velocidad inicial y mayor tiempo de vuelo. Entonces esa sería la respuesta de el inciso C.